9 de la mañana, 21 minutos. Hablamos ahora de educación porque la ANEP presentó días pasados el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. Para conocer sus detalles es que recibimos hoy al presidente del CODICEN, a Robert Silva. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. ¿Cómo anda? Ya es una costumbre. Pero siempre es importante hablar de educación. Es muy importante hablar de educación, hay mucha efervescencia con el tema de educación y está bueno, conocer los planes de primera mano y de alguna manera se presentó de esa manera, ¿no? Este plan de desarrollo educativo que tiene como varios ejes de trabajo. Repasemos cuáles son los principales. Uno de ellos ya hablamos un poco acá en Arriba Gente, que tiene que ver con los cambios curriculares, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias por la invitación. El otro día tuvimos una instancia que a nosotros nos pareció importante hacerla. En agosto del año pasado presentamos ante el Parlamento el Plan de Desarrollo Educativo, como tú dices, y el otro día en la Torre de Antel, con la presencia del Presidente de la República, presentamos una especie de rendición de cuentas a través de los propios actores. Vinieron estudiantes de Bella Unión, docentes de Bella Unión, un director de una escuela, de un jardín de Canelones, una docente de Salto, a hablar un poco y a contar desde su propia experiencia lo que se viene haciendo y en particular quisimos reivindicar la importancia de desarrollar a partir del 2022 la transformación educativa imprescindible que tiene como base ese plan en líneas generales, la transformación curricular, cambio en los planes y en los programas, qué, para qué y cómo enseñamos. Sabemos que tenemos dificultades en ese tema y es fundamental trabajar para solucionar esas dificultades. Luego, una fuerte apuesta a una política nacional docente que reivindique al docente como actor protagónico del quehacer educativo. Y en tercer lugar, una cuestión fundamental que es la gestión, ya sea a nivel institucional central, que tenemos que cambiar, un organismo anquilosado, burocratizado, y también el fortalecimiento de los centros educativos en lo que se conoce habitualmente como la autonomía de las escuelas, los liceos y la UTU. Ahora, cuando se habla del deseo, de esa modificación de los estudiantes, del deseo de aprender, de estudiar, esos cambios en el contenido, me imagino, en algunos sentidos, ¿cómo se van a ir implementando? ¿De qué cambios hablamos concretamente para llevarlos un poco más a la situación real de lo que se van a enfrentar los estudiantes y los docentes el próximo año? A ver, nosotros en el 2022 vamos a continuar con esta lógica de diálogo, de procura de encuentros, de salir de una visión que el sistema educativo tiene muchas veces, que es la lógica de la endogámica. Es decir, muchas veces creemos que solo nosotros los docentes podemos cambiar la educación. Una gran verdad es ninguna transformación educativa se puede hacer sin nosotros los docentes, pero a su vez requiere de la opinión del colectivo y de la sociedad. Y también, obviamente, de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir desarrollando mesas de trabajo, encuentros, diálogos, para procurar encontrar aquellas cuestiones que muchos actores directos creen que hay que cambiar. Ejemplo, la estructura del sistema educativo, propiamente conocemos las asignaturas. Sacar asignaturas, poner asignaturas, miren, claramente no está establecido y seguramente no va por ahí. ¿Por dónde va? Por una mayor articulación y coordinación. Que lo que se aprende en historia esté relacionado con lo que se aprende en geografía. Claro, pero eso es lo más difícil de concretar en la realidad, porque requiere trabajadores, docentes dispuestos con el tiempo. Y con formación. Con formación, la emocionalidad, ¿no? El acto educativo es un acto que lleva muchas dimensiones del ser humano. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Porque ahí requiere gente comprometida. No, y que los docentes no tengan la capacidad de planificar en conjunto cuando muchas veces se tienen por distintos centros educativos las horas distribuidas. Yo lo que les quiero decir es que ya hay en el país muchas experiencias de que eso aisladamente en muchos centros se realiza. Porque hay una disposición de la enorme mayoría de los docentes de cambiar. Cuando uno conversa, cuando uno recorre, dialoga con los docentes, constata esa situación. Entonces yo no tengo duda de que generadas instancias de formación o de capacitación, como se le quiera llamar, de intercambio entre colectivos, entre distintos docentes y con profesionales que incluso muchas veces vienen de fuera del sistema educativo, vamos a lograr ir generando esa situación. De hecho, uno tiene que mirar, y esto es bien importante, no creer que uno llegue a inventar la pólvora, lo que han hecho otros países. Otros países van por ese camino, van por un camino de diálogos, de acuerdo, de toma de decisión, que es muy importante, que es
un debe del sistema educativo, no ha tomado decisiones de cambio, y luego un proceso de desarrollo profesional, de formación y de evaluación permanente, porque ningún cambio llega para siempre y además es perfecto desde el inicio. Tiene que tener una evaluación y a partir de ahí iniciar esos procesos. ¿Cómo se va a hacer? Formación, desarrollo profesional, cambio en los contenidos de los programas, cambio en la estructura propiamente a través de un marco curricular que tenga unidad pedagógica y didáctica, que todos concibamos al chiquilín que ingresó a los 3 y el que yo recibo como docente, que es el mismo que desde que comenzó sigue hasta que termina la educación media y que por lo tanto su centralidad implica que yo como docente tengo que desarrollar distintas estrategias para que él aprenda de la mejor manera. Por ahí sobre todo vienen los cambios entonces en la formación docente y el grado universitario que se le quiere dar a la formación. Es una deuda histórica que nosotros tenemos, ¿no? Y lo venimos hablando. Ustedes saben que ahora la LUC estableció, la llamada LUC, la ley 19.889, estableció un mecanismo a través del cual nosotros podemos tener reconocimiento universitario por el Ministerio de Educación. El otro día nos invitó el Ministerio a un evento de cierre de una instancia de formación y de desarrollo profesional, el Seminario Nuevos Rumbos, y ahí encontramos a docentes públicos, privados, universitarios, terciarios de Montevideo, del interior, todos trabajando, recibiendo experiencias de otros docentes, compartiendo las suyas propias, y ese es el camino que el país tiene que tener. Una muy buena formación de grado que además impacte en el reconocimiento social de la profesión. El orgullo nuestro por ser docente, pero el reconocimiento social que a veces uno lo ve un poco disminuido. Y también la formación permanente. Ustedes lo saben, lo sabemos todo. La vida, esta sociedad de permanente cambio, implica que hay que formarse. La formación de grado, el título que tengo, es la primera etapa en mi proceso profesional. Y luego la carrera. El 2022 tiene que ser un año que establezcamos cambios. Vamos a convocar a todos los actores, tranquilidad, no va a haber vulneración de derechos, pero sí nuevas oportunidades. La gente no solo tiene que ascender por ser antiguo, por vivir. Tiene que ascender porque se forma, porque es buen docente. Hay que premiar a los buenos docentes, que son la enorme mayoría y que están en todo el país. ¿Qué quiere decir premiar? Premiar quiere decir que haya una carrera que lo reconozca. Porque hoy por hoy, lamentablemente, el sistema educativo premia exacerbadamente la antigüedad. Mientras uno vive, va ascendiendo en el escalafón docente. Una vez que obtiene la efectividad, luego va ascendiendo. Y creo que este país necesita premiar. No es lo mismo aquel docente. Pero siempre hay un control y una evaluación por parte de inspectores, departamentales, directores de los centros. Tenemos desmanteladas las inspecciones, las recibimos así. Estamos cambiando el perfil, pero no va solo por inspeccionar, sino va por acompañar, por supervisar y por tener una carrera. Si yo soy un buen docente y haciendo a los 4 años y soy un mal docente y haciendo a los 4 años, bueno, creo que tenemos que generar instrumentos que permitan reconocer. Entonces, yo voy a ascender. ¿Hay que crearlo? ¿Hay que modificar? Hay que modificar el estatuto o hay que complementarlo más que modificar y establecer la posibilidad como cosas que ya tiene primaria, ¿no? O sea, concurso para ascender. La antigüedad, por ejemplo, sí. pero no hay... se incorporaría esta posibilidad, bien. Exacto, para no afectar derechos, ¿no? Exacto. Aquí uno no llega a afectar derechos, el que quiere quedar con el régimen que está, que quede. Si vamos a tener instancias de desarrollo, por ejemplo, en los centros Espínola, que es la innovación importantísima que tenemos en secundaria y en UTU, para cambiar la matriz de un sistema perimido. Los docentes cuando eligen firman que van a ir a instancias de desarrollo profesional y que se comprometen a asistir y a desarrollarlas, ¿no? ¿Cómo van a funcionar esos centros? Bueno, nosotros tenemos 12 centros en todo el país. El otro día yo participé en una instancia de evaluación que hubo, muy buena. Tenemos excelentes centros, tenemos otros que están en ese proceso de, digamos, de adaptación a la nueva propuesta, para que la gente sepa, ¿no? El Liceo María Espínola o la UTU María Espínola es un liceo de tiempo completo, es un liceo que tiene 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda. Es un liceo que tiene estabilidad de los docentes efectivos por 3 años. Es un liceo o un centro educativo que tiene formación permanente, instancias de formación, que tiene coordinación de las asignaturas, tiene una figura nueva que se llama el coordinador pedagógico, que coordina por sectores de enseñanza, que es muy importante por lo que hablamos hace un rato. Tiene un coordinador de actividades y recreación,
para fomentar lo lúdico, el acompañamiento, el que vengan actores de fuera del centro educativo muchas veces, y tiene un profesor o un coordinador de tecnología con un fuerte componente tecnológico por aquello de ciudadanía digital, el uso de los distintos dispositivos, en un marco de acuerdo con el Plan Ceibal. Se entregaron computadoras, laptops, en vez de tablets a estos centros educativos. En fin, son centros educativos muy buenos. Tenemos 12 para el 2022, incorporamos por lo menos 17 más, lo que impacta favorablemente. Y en una cuestión, y con esto redondeo, miren, las innovaciones en el Uruguay siempre fueron o de secundaria o de UTU. Nosotros ahora la hicimos juntos porque los chiquilines son los mismos. Siempre eran en el medio urbano, ahora también pusimos en el medio rural, porque nos parece que es fundamental generar experiencia y sobre todo oportunidades a gente independientemente y a chiquilines independientemente de donde vivan. Nos quedan poquitos minutitos y me gustaría como que quizás cerrar, porque no nos da el tiempo de abordar todo lo que se está planificando. ¿Qué cambios va a notar la gente, las familias el año que viene en los diferentes niveles de educación? Y ahí me refiero a que casi la mitad de los chiquilines tienen rezago en secundaria, a las inequidades que una y otra vez, ¿no?, descubre el INED en los trabajos que hace, pero también a la confianza que la gente tiene en la educación pública, y de eso da cuenta también una reciente encuesta, ¿no? Con sin duda. Valoración que se le da a la educación pública en nuestro país. Y un año que llega a la mitad de la gestión también de las autoridades. Sin duda. Y además ustedes saben que una cuestión, pero yo lo digo muchas veces a la gente, ¿no? Nos tocó 2 años de pandemia. En esos 2 años de pandemia, el Uruguay, su gobierno, sus docentes, sus funcionarios, sus familias, hicieron en la educación cosas que en muy pocos lugares se lograron. Eso es bueno reconocerlo, porque eso ha implicado un esfuerzo de muchísima gente. A pesar de eso, logramos desarrollar transformaciones. Vamos por más. Y resulta fundamental trabajar en ese sentido, es decir, que la gente encuentre espacios en la educación donde se generan oportunidades. Para eso vamos a desarrollar estrategias focalizadas territorialmente, que eso también nos parece importante. Además, por ejemplo, de los centros Espínola, de planes focalizados para aprender matemática y aprender lengua, que ustedes saben que es uno de los problemones. Pensemos que si un niño no sabe comprender lo que lee, como nos pasa, ¿no? Y sobre todo en los más vulnerables, en los más pobres, no saben entender lo que leen, no saben transmitir lo que quieren transmitir. ¿Cómo puede insertarse con éxito en una sociedad para trabajos o para desarrollos profesionales y humanos elementales? Entonces, ahí hay que poner foco, y el año que viene vamos a poner el pie en el acelerador en esos planes focalizados para atender. Y es un proceso progresivo. Yo quiero decir, y con esto terminar, si ustedes me permiten, para poder transformar la educación necesitamos de la gente, necesitamos de la sociedad, necesitamos de la familia. Yo lo que le quiero pedir a la gente es que nos dé la oportunidad de cambiar esta educación. El otro día nos llegaron la evaluación del año 2019 de las pruebas UNESCO en primaria. Son más los niños en el Uruguay que menos saben. Estamos estancados, cuando no en franco descenso, en matemática, en lengua, en ciencias, en tercero y en sexto escuela. No podemos permitir que nos vuelvan a ganar aquellos que una y otra vez ponen el palo en la rueda o obstaculizan procesos de transformación, con diálogo, con los mayores acuerdos posibles. Pero seamos conscientes que si no cambiamos la educación de este país, si no transformamos a la educación, tenemos condicionado el desarrollo productivo del país, pero también de la gente, de mucha gente que no tiene oportunidades. De esas personas que ponen palos a la rueda, me imagino que está hablando de los sindicatos. No, a ver, yo creo que los sindicatos... Pero más que nada voy por el lado de cuando se denuncia una y otra vez el recorte de grupos, de docentes, y se va en ese sentido por parte principalmente de los gremios de la educación. Sí. Y usted dice que hay que seguir profundizando en el aprendizaje de los niños en matemática, en comprensión lectora. ¿Eso se puede hacer con menos cantidad de docentes? Me imagino un niño que hay que explicarle uno por uno. ¿De dónde tú sacaste eso? Lo que estoy diciendo son las denuncias que hacen los sindicatos. Es lo que dicen los sindicatos. Por eso le consulté si el palo en la rueda venía por ese lado. El palo en la rueda viene... Ahora, UTU, por ejemplo, viene hablando de una privatización de la educación, con lo que está sucediendo en algunos puntos, por ejemplo, vinculados al fútbol, donde se recortan grupos de allí y se van para otros lugares. ¿Vinculados al fútbol? Sí. Por ejemplo, bachilleratos que se han abierto en algunos clubes, ¿no?
En algunas ciudades deportivas que le dicen y demás. UTU que ha abierto formación Grupos, profesional básica en un convenio con el Club Nacional. Sí, no sé si con algún otro club. Sé que en ese sentido hay con... Digo porque el otro día justo Mabel Mayo se refirió a eso. Sí. A ver, yo lo que quiero decir es que la enorme mayoría de los docentes, ya lo dije, sindicalizados y no sindicalizados, quiere cambiar. ¿Que nosotros estamos poniendo orden en la casa? Sí. ¿Que nosotros estamos tratando de administrar de la mejor manera los millones y millones de pesos que la gente pone en la educación? Sí. ¿Que algunos digan que eso es recorte? Sí. Ahora, ¿que sea recorte? No. Nosotros sí tenemos una situación que heredamos. Yo le digo a la gente, miren, este país, este gobierno de la educación, llegó a un país que tenía el 5% de déficit fiscal. Y llegó un gobierno de la educación que tiene, déjame terminar, y que tiene más de 500 millones de déficit que hubo que atender. Entonces, esa situación implica que nosotros tenemos que tomar un conjunto de decisiones que permita mejorar el sistema con los recursos que tiene y con aquellos adicionales que se le han dado. Esto implica que algún chiquilín o que el sistema educativo tiene cercenadas sus posibilidades y que hay grupos que se han cerrado y que hay estudiantes que se han quedado sin posibilidad de estudiar. No, no es cierto. ¿Esto significa que se está privatizando la educación? No, es mentira. Miren, yo les voy a decir una cosa para que quede bien clarito, pero con el mayor de los respetos. Habrá gente que defienda tanto como yo la educación pública, pero no le cedo la derecha a nadie en defensa de la educación pública. Mientras el equipo actual del CODICEN esté, todos esos relatos de que la educación pública se privatiza, yo lo digo con total franqueza, son falsos. Porque nosotros estamos para defender y potenciar la educación pública, lo que hacemos las 24 horas del día de todos los años. Porque acá estamos muy comprometidos y trabajando muchísimo. Muy bien. ¿No va a haber menos docentes entonces? No, va a haber los docentes que se requieran. Yo le digo, a ver, la gente que tiene primaria, si ustedes no tienen alumnos, la matrícula está bajando. ¿Saben en cuánto están los nacimientos? En 35.000. Llegaron a ser más de 50.000. Eso impacta en la cantidad de grupos. La gente se cambia de UTU a secundaria o de secundaria a UTU. ¿Y nosotros qué vamos a mantener los grupos? No, nosotros vamos a tener los grupos... No, ¿cómo una no? baja significativa de la matrícula fíjate, en primaria. pero 60.000 estudiantes menos tienen los últimos... No, porque cuando se abrieron las inscripciones llamaba la atención que se habían mantenido prácticamente a los mismos niveles. No, a ver, tú tienes que ver la situación como es. Primaria tiene un mantenimiento de matrícula porque está incorporando a los 3 años, pero en los últimos 10 años primaria bajó 60.000 niños. Tú tienes que fijarte en los nacimientos. Primaria viene así en la matrícula y nos sigue pasando todos los años. ¿Y dónde está pasando eso ahora? En UTU y en secundaria. Tenemos menos estudiantes porque hay un descenso notorio de la natalidad y eso impacta fuertemente en la creación de grupos. Yo le digo a la gente, y me parece extraño tenerlo que discutir, pero hay que decirlo, donde no hay estudiantes, no hay grupos. Donde hay estudiantes, hay grupos y nos comprometemos a que así sea. Gracias, Silva. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente del CODICEN, Robert Silva.